viernes es día también del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Acuérdese, los viernes, lo que no aprendimos o lo que no nos enseñan en la escuela. Doctor Lozano, adelante. Hola, querido Joaquín, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto estar contigo. Hoy, nuevamente en viernes, con esta sección, lo que no se aprende en la escuela. Joaquín, y entre las muchas cosas que no estamos aprendiendo y que en este momento son fundamentales, tienen que ver con nuestra relación con la realidad. Hoy en el mundo estamos viviendo una profunda crisis de conexión con la realidad. Podríamos decir que muchas personas hoy están desconectando de eso que es tan importante, que tantos filósofos a lo largo de la historia han puesto en entredicho, que es la realidad. Y esa desconexión lleva a cometer muchos errores en la vida. ¿Cuántas personas hoy están desconectadas porque no tienen claridad de la edad que tienen, porque no entienden cuál es su rol o su papel en una determinada sociedad, en un trabajo, porque no terminan de comprender la valía de los demás? Qué importante, Joaquín, es saber comprender la realidad. ¿Y por qué hoy estamos en una crisis tan grande de desconexión de la realidad? Hay distintas causas, pero me parece que fundamentalmente hay dos. La primera tiene que ver con que la realidad actual para muchas personas no está siendo algo atractivo. El mundo, tal como se nos presenta en este momento de la historia, nos parece poco ilusionante. Lo hemos comentado ya en algún otro programa. Un mundo que no nos llama la atención, un mundo que preferimos no ver, y de ahí la desconexión. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, esta desconexión genera los escapes de la realidad. El escape de la realidad suele terminar en una adicción. Por eso hoy estamos con la generación más adicta que recordemos en la historia de la humanidad. Qué importante estar contentos con nuestra realidad. Pero por otro lado, Joaquín, y esto también ha sido muy relevante en los últimos años y ha cambiado mucho la forma de ser, es el, las pantallas, lo que tiene que ver con nuestra relación con las pantallas. Es tanto el tiempo que dedicamos a estar con una pantalla que en muchas ocasiones empezamos a confundir lo que se llama el umbral que nos permite distinguir la realidad del mundo digital, la realidad de lo que vemos en la pantalla. Hoy, muchas de las identidades que nosotros planteamos en las redes sociales son identidades inventadas fuera de la realidad. Hoy, mucha de la información que nos llega a través de las propias redes es una información que no es real. Así, Joaquín, con estas condiciones, un rechazo a la realidad, el uso intensivo de las pantallas, hemos venido desconectando con la realidad. Y hay que decirlo, Joaquín, conectar con la realidad es absolutamente necesario para alcanzar una vida lograda. Aceptar la realidad, conocer la realidad. Lo decía muy claramente Aristóteles, la única verdad es la realidad. Y hay que decir también, Joaquín, que esta realidad es mucho más rica, y esto es lo curioso, mucho más profunda, mucho más interesante que cualquier cuestión de carácter imaginario. La persona que acepta la realidad es una persona que madura. La persona que no acepta la realidad es una persona que va a vivir continuamente desilusionada. Y este es un tema muy importante de la generación actual. ¿Por qué hay tanta gente desilusionada? Hay tanta gente desilusionada porque generó una ilusión. Y la ilusión normalmente no suele ser parte de la realidad, no suele ser real. La realidad, Joaquín, a veces la vemos como si fuera algo de menor valía. La realidad la vemos como si las cosas que se nos ocurren a nosotros fueran superiores, como si la realidad fuera pequeña o mediana y las cosas que se nos ocurren hacia las que quisiéramos ir son mayores. Nuestra imaginación por encima de la realidad. Y no hay mayor verdad, Joaquín, que la realidad, que siempre suele ser mayor y mucho mayor que la imaginación. La realidad que tiene una profundidad enorme.
En ese sentido, Joaquín, si en vez de ser ilusos, en vez de generar ilusiones que están desconectadas con la realidad, dedicáramos nuestra inteligencia a conocer más la realidad, a darnos el espacio para conocerla y para aceptarla, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Yo te diría, aceptar a las personas como son es parte de la realidad. Aceptar las circunstancias que nos han tocado vivir es parte de la realidad. Pero la realidad es mucho más rica si la aprendemos a ver con un sentido más fino intelectual. Si pensáramos, por ejemplo, la grandeza del universo, el hecho de que estemos aquí hoy hablando, que es un milagro, las posibilidades de que existamos son mínimas, es un milagro que hoy nosotros estemos aquí, que haya un nuevo día. Si entendiéramos esa grandeza y esa profundidad de la realidad, tendríamos una circunstancia muy distinta de análisis y de aproximación. Aproximarse a la realidad, Joaquín, requiere del ejercicio de algo que es muy importante y que no nos enseñan en la escuela. El ejercicio, el desarrollo de lo que se llama la razón práctica. Desde la antigüedad siempre se ha hablado de que la razón está dividida en dos grandes huecos, en dos grandes cajones. La razón especulativa, que es la que nosotros conocemos, que se da al alto vacío, todas las cosas que nosotros podemos pensar como las matemáticas, la filosofía, etcétera. Eso es la razón especulativa, pero también hay otra razón que es fundamental para la vida humana, que es la razón práctica. ¿Cómo nos relacionamos con la realidad aquí, hoy, ahora? Esta, esta que no es perfecta, esta que está llena de cosas que no me gustan, pero de cosas maravillosas también. Esta que a veces tengo que superar y tengo que entender, pero que al mismo tiempo en ella es el único lugar en donde puedo ser feliz. Esa terca realidad, Joaquín, que si aprendemos a aceptarla a través de la razón práctica y a través de la voluntad, podremos alcanzar esa madurez y esa vida lograda que tanto necesitamos. Hoy más que nunca, Joaquín, conectar con la realidad yo creo que es uno de los temas centrales en el mundo. Decía Machado una frase que me parece muy profunda. Huid de escenarios, púlpitos, plataformas y pedestales. Nunca perdáis contacto con el suelo, porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura. Solamente, Joaquín, cuando entendemos lo que significa la realidad, queremos conocer la realidad y aceptamos la realidad, es cuando alcanzamos la madurez y una vida lograda. Quiero cerrar diciéndolo de esta forma. Una vida madura, alcanzar la madurez, pasa por tres etapas. La primera etapa es conocer la realidad. ¿Cuántas veces la dejamos de lado? Y conocer la realidad en el caso nuestro es conocernos a nosotros mismos con profundidad. La segunda es aceptar la realidad. En este caso también aceptarnos a nosotros mismos con nuestras virtudes y con nuestros defectos, no quererlos ocultar, no rechazarlos, no rechazarnos a nosotros mismos. Y lo tercero, y quizás lo más importante, ver cómo mejoramos esa realidad, ver cómo esa realidad puede llegar a ser cada vez mejor, porque en muchas ocasiones nos puede ocurrir que pensemos que la realidad es inmodificable, pero también en muchas ocasiones lo que nos ocurre es que confundimos los hechos con la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre los hechos y la realidad? Que mientras que la realidad está ahí siendo, es incambiable y hay que aceptarla, los hechos son construcciones humanas. La economía es un hecho, la política es un hecho y por tanto es modificable. Concentrémonos en modificar lo que podemos modificar los hechos y aceptemos la realidad. Joaquín, volver a conectar con la realidad, ojalá lo pudiera expresar de la mejor manera para el público, para las personas, es hoy, sin duda, una de las cosas más importantes en la vida para alcanzar la felicidad a la que todos estamos llamados. Muchas gracias, querido Joaquín, por este espacio como siempre. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Muchas gracias, el queridísimo doctor José Antonio Lozano Díez.